Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Primeramente vamos a iniciar con las dudas que tengan. ¿Alguien quiere comenzar? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al trabajo? Yo, profe, por Sí, decir adelante. mi equipo, ya va avanzado y ya vamos a pasar a lo de precipitación, Ajá. pero bueno, pues yo no me acuerdo qué era lo que se pedía. No sé si pudiera subir eso al Classroom o decirme para empezar pues con mis compañeros a hacer esa parte del proyecto ya, por favor. Ok. En cuanto se acabe la clase, subo la descripción ahí a Classroom para los que ya quieran comenzar con la segunda parte, pues lo puedan hacer. Ok, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguien más? Yo, ingeniero, tengo una duda. Sí, Marco. Al momento de calcular la elevación mínima y máxima con la curva isométrica, ¿estas serían las que se encuentran al principio de la curva y al final de la curva? ¿O serían los valores más altos y el más alto y el más pequeño? ¿No se ocupa la curva isométrica? ¿No? Simplemente así como dijiste al final, de tu área de estudio, ya que delimitaste la cuenca, Ujú. la elevación mínima, pues va a ser la elevación que tenga el punto de salida. Ok. Y la elevación máxima, pues va a ser algún punto ubicado en el parteaguas en función de la topografía de tu área de estudio. Entonces, simplemente con la información de la carta topográfica, con eso puedes sacar la elevación máxima y mínima, sin Ok, la necesidad de mínima la... sí, sí la pude obtener, pero la máxima, Ajá. tengo una de 2700, pero en el simulador me aparece una de 2590. Es por eso que yo me preguntaba entonces cómo le haría ahí, qué estoy haciendo mal. Recuerden que lo del simulador es todo lo que aparece ahí, la información es aproximada. Entonces háganle más caso al trabajo que ustedes estén haciendo. Muy bien, entonces para poner la de 2700. Gracias, ingeniero. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo tengo también una duda. Sí, Guadalupe, dime. Eh, bueno, yo estoy haciéndolo en ARMA Ajá, y, por ejemplo, pues estuve viendo algunos videos para poder calcular o para aprender a usarlo y ajá. para calcular la pendiente del cauce principal, o sea, puedo, no sé, con ahí algunos comandos, calcularlas sin hacer ninguna de las operaciones que usted nos dijo. Entonces, quiere que de igual forma hagamos lo hagamos con los métodos que usted nos dijo. Para el caso de la pendiente del cauce principal, sí. Porque, por ejemplo, para el segundo método, que se trata de compensar las áreas del perfil, para ese no existe comando en ArcGIS. Y Ajá. para el tercer método, que hay que utilizar una fórmula, la de Taylor y Schwartz, Sí. tampoco hay un comando para eso en ArcGIS. Y quiere que hagamos todos los tres métodos, ¿verdad? ¿Qué vimos? Los tres métodos. Ajá. Ok. También solo le... El ArcGIS sí te permite hacer el perfil. Entonces puedes aprovechar el ArcGIS para hacer el perfil
Ya posteriormente los siguientes cálculos, pues ya los puedes hacer como tú quieras, en la memoria de cálculo que estés preparando. Sí, está bien. El reporte se lo vamos a entregar, bueno, como un reporte se lo vamos a entregar en un... ¿Cómo? Van a armar un archivo. Ajá. Acuérdense que para subir en Classroom, de preferencia tiene que ser en PDF porque si no se desacomoda. Entonces pueden ustedes preparar ya sea un archivo en Word o en PowerPoint, como ustedes quieran, con la descripción de los diferentes pasos que hicieron, anexando las imágenes que crean convenientes de los diferentes pasos y después pues lo convierten a PDF y eso es lo que hay que subir a Classroom. Ok, entonces, por ejemplo, yo que lo estoy haciendo en ARMA, tengo que poner todos los pasos que realicé para calcular cada una de las propiedades de la cuenca. No exactamente todos los pasos, sino los más importantes, los que consideres que sean los más importantes. No es necesario que lo hagan tan detallado. Ah, está bien. También le iba a preguntar, es que en un video que estaba viendo el cálculo del ancho lo Ajá. hacían dividiendo el área total de la cuenca entre la longitud del eje mayor. Yo recuerdo que usted nos enseñó que era, bueno, la línea, bueno, sí, una línea perpendicular al eje mayor, la que fuera más grande. Ajá. Pero no sé si esa operación o eso sea correcto. Solo es como... Hay diferentes maneras de obtener los diferentes parámetros. En este caso, utilicen la que yo les enseñé, que es Sí, la que comentas, es una línea perpendicular al eje mayor, la que mida más. ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No está Cecilia? Sí, aquí estoy. Era lo que le iba a preguntar, las dudas que le había preguntado acerca en el correo que le había mandado. Ajá. Es que, bueno, yo tengo una duda acerca de que nosotros, bueno, no, con mi equipo, ¿Sí? las elevaciones las sacamos con las estaciones meteorológicas para poder trazar lo que es la curva, así como va elaborada en el archivo que le mandé. Ujú. Pero realmente no sé si esté bien así como nosotros tomamos esos puntos. Es que nos fuimos a la página de ClickUp y Ajá. tomamos unos puntos que estuvieran más cerca alrededor de nuestra cuenca. Ujú. La curva isométrica se, se realiza a partir de la información de las elevaciones de la cuenca. La información de las elevaciones se obtiene de una carta topográfica. Entonces, la información que tú me enviaste, o como lo están haciendo ustedes, no no está bien porque yo les dije que para el caso de de las estaciones meteorológicas, ustedes las podían reubicar. Entonces, no es la posición real de las estaciones meteorológicas. Entonces, para el caso de la curva isométrica, lo que tienen que hacer es trabajar con las curvas de nivel y a partir de ellas construir lo que es la curva isométrica. Sí está bien, ingeniero. La otra duda que tenía Ajá. es acerca de
de cómo hacer el cálculo de la densidad del drenaje. Ajá. Ahí, ¿cuál era la duda? Es que no me acuerdo realmente, ya ve que viene como unas, ¿cómo le explicara? Es, es sobre la densidad de corriente. No sé si se vayan Ajá. a sumar todos los números que están ordenados, Ujú. a o hay otra fórmula para poder sacarlo. Déjeme abrir el correo que me enviaste. En el caso de la densidad de corrientes, la fórmula que hay que emplear es la que les aparece en pantalla. Entonces, en el numerador, lo que hay que hacer es la sumatoria del número de corrientes de todos los órdenes. Entonces, lo que tienes que hacer es simplemente sumar cuántas corrientes tienes, cuántos cauces, independientemente de qué orden sea. No tienes que sumar los órdenes, tienes que sumar los cauces. ¿Cuántos cauces tienes en total en toda la cuenca? Eso es lo que hay que sumar. Ok, está bien. Gracias. ¿Tenías otra duda o esa era la... La otra duda era sobre cómo interpretamos lo que es la longitud de, de la cuenca, cómo iba a ser la longitud de la cuenca mayor, de donde está la cuenca, la longitud máxima, pero nosotros nos ayudamos con lo que fue del centroide de la la, cuenca. lo- la longitud del eje mayor? ¿Te refieres a Ajá, ese? era decir de cómo íbamos a interpretar la longitud larga de la cuenca. Ahí, más que interpretación, lo que se necesita es simplemente nada más el dato. ¿De cuál es esa? No lo busco. Te refieres a esta de aquí, la longitud del eje mayor de la cuenca. Nada más Sí, que esa longitud es a partir del punto de salida y es una línea, es la línea más grande que se forme desde el punto de salida hasta alguna parte del parteaguas. No interviene en ningún momento el centroide de la cuenca. entonces en Partiendo del... esa parte, ay, perdón. Ajá. Entonces, en esa parte, como lo tomamos, ¿está mal o lo podemos dejar de esa manera? Ah, déjame ver, que no habría ese...
como ustedes lo tomaron, es simple y sencillamente lo que hicieron es una cruz a partir del centroide de la cuenca. Entonces, tanto la longitud del eje mayor como el ancho están mal, porque la longitud del Ok. eje mayor se mide a partir del punto de salida. Entonces, esos Ok. dos están mal. Sí, está bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de infiltración que comenzamos la semana pasada. La semana pasada vimos un par de métodos empíricos para estimar o para tener una idea de cuánto era la cantidad de agua que se infiltraba en una determinada cuenca. Esos dos métodos fueron el índice de infiltración media y el coeficiente de escurrimiento. Realizamos el ejercicio o el ejemplo 7.1 que viene en el libro, en la página 181. Y si recuerdan, para poder aplicar estos métodos, necesitábamos tener la información de la lluvia, que nos la proporcionaban a través del dietograma que aparece en la figura 7.1, y también necesitábamos la información de cuánto había escurrido en la cuenca. Recuerden que esa información se plasma en un hidrograma, que es la otra gráfica que se observa en la figura 7.1. Entonces, para aplicar cualquiera de estos dos métodos, se requiere que nosotros tengamos una estación meteorológica que esté midiendo la precipitación o varias estaciones meteorológicas y también una estación hidrométrica ubicada en el punto de salida de la cuenca que esté midiendo el escurrimiento y que ambas estaciones estén realizando mediciones de manera simultánea. Es decir, cuando se presenta un evento de precipitación, pues que estén en funcionamiento. En el caso de las estaciones meteorológicas, pues ustedes ya conocen cuál es la distribución de estas estaciones en el país, que se puede consultar en la página de CLICOM. Para el caso de las estaciones hidrométricas, también se puede consultar la información en un sitio de la Comisión Nacional del Agua. Anteriormente se llamaba Bandas. Entonces, si ustedes colocan en el buscador Bandas, como les puse en el chat, bandas NA o bandas estaciones hidrométricas, pues los van a llevar o les va a aparecer la liga de donde pueden descargar la información de las estaciones hidrométricas. En el caso de las estaciones hidrométricas, en comparación con las estaciones meteorológicas, pues estas son muy pocas. Y va a ser muy difícil que se tenga una estación hidrométrica ubicada exactamente en el punto de salida de la cuenca que yo estoy estudiando. Por tal razón, pues aplicar los métodos que vimos en la clase anterior, pues va a ser complicado. ¿Por qué? Porque no vamos a contar con información de cuánto está escurriendo. Es decir, no vamos a tener la forma de partir de un hidrograma. Y ambos métodos, tanto el índice de infiltración media como el método del coeficiente de escurrimiento,
pues me requieren que yo disponga de un hidrograma. Entonces, si yo no tengo una estación hidrométrica en el punto de salida de la cuenca, no voy a poder utilizar los métodos que vimos en la clase anterior. Para eso, existen otros métodos. Nosotros vamos a ver uno que se llama el método de los números de escurrimiento, que aparece en la página 187 del libro. Ese método fue desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos y consiste en la fórmula 7.13, que es la que les estoy señalando en estos momentos. Puede ser que utilicen la fórmula, que sería lo más exacto, o esta gráfica que se desprende de aplicar el método. P, ¿qué es en la fórmula? Es la precipitación total. P subíndice E es la precipitación en exceso, lluvia efectiva también. N es el número de escurrimiento, que es lo que le da nombre al método. Entonces, para revisar este método, lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio 7.4 que aparece en la página 189. ¿Qué nos dice el ejercicio? Dice, una cuenca está formada en un 70% por bosques naturales normales y el 30% restantes son pastizales naturales que tienen una pendiente menor al 1%. Ahí en esa primera parte nos están proporcionando información de la cobertura. Y en ocasiones también nos proporcionan información del uso del suelo. ¿Qué más nos dice? El suelo de toda la cuenca está constituido por arenas muy finas con un alto contenido de arcilla. En este segundo enunciado nos proporcionan información con respecto al tipo de suelo. ¿Cómo es el tipo de suelo que predomina en la cuenca? ¿Qué es lo que nos piden? Que calculemos el coeficiente de escurrimiento para una tormenta que tiene una altura total de precipitación de 50 milímetros. Entonces, un día llovieron 50 milímetros y me piden que calcule cuál es el coeficiente de escurrimiento. Me proporcionan un último dato. Dice, tomando en cuenta que durante los 5 días anteriores, es decir, 5 días antes de ese evento de precipitación o de la lluvia que me están indicando, hubo una precipitación acumulada, es decir, sumando todo lo que llovió los últimos 5 días, el dato es de 89 milímetros. Entonces, durante los 5 días anteriores hubo una precipitación acumulada de 89 milímetros. Esos son los datos que nos proporcionan. Entonces, la fórmula que tenemos que utilizar es la que aparece aquí. La P se refiere a la precipitación total. Ese es un dato que nos están proporcionando. 50 milímetros. En esta fórmula, tanto la lluvia total como la lluvia en exceso está en centímetros. Entonces hay que tener cuidado de convertir los milímetros a centímetros. Ya tenemos el dato de la precipitación total. Lo único que nos hace falta es conocer el número de escurrimiento, que ahí es donde se aplica el método. Entonces, primeramente, lo que tenemos que hacer es ingresar
a la tabla 7.3 para seleccionar precisamente esa n, el número de escurrimiento. En la primera columna de esa tabla pueden ver que aparecen diferentes coberturas y usos del suelo. En la siguiente columna, dependiendo del uso del suelo, por ejemplo, si son cultivos, hay diferentes tratamientos. Pueden ser en surcos, pueden ser en contorneo, pueden ser en terrazas. Para el caso de los pastizales de los bosques, pues ahí no aplicaría esa segunda columna. Ahí no hay ningún tratamiento. ¿Por qué? Porque son pastizales. Bueno, en el caso de los pastizales, pueden ser naturales o con algún procedimiento o algún tratamiento que se le da al suelo. En este caso, podemos tener pastizales naturales o pastizales en contorneo. La siguiente columna se refiere a la pendiente del terreno. Básicamente si es menor o es mayor al 1%. Posteriormente, aparecen 4 columnas que se refieren a los diferentes tipos de suelo A, B, C o D. Y todos estos números que aparecen en la tabla son precisamente los números de escurrimiento. En la siguiente página, en la tabla 7.4, aparecen precisamente esos tipos de suelo, A, B, C o D. Y esta clasificación está en función de la textura del suelo. Recuerden que la textura de un suelo se basa en los porcentajes de los tamaños de partículas que contiene ese suelo. Es decir, si es un suelo, si tiene un mayor porcentaje de arenas con respecto al porcentaje de limos y de arcillas, pues entonces vamos a estar hablando de un suelo predominantemente arenoso. Y así podemos estar hablando de suelos arenosos o de suelos limosos, suelos arcillosos. Aquí aparece en la tabla 7.4 una descripción que nos va a ayudar a que nosotros le asignemos un tipo de suelo en función de las características que tengamos en nuestra cuenca. Entonces, lo primero que hay que hacer es, en función de los datos que tenemos de nuestra cuenca, saber qué tipo o qué tipos de suelo se presentan ahí. Me regreso al ejercicio. Entonces, lean el enunciado del ejercicio. En esta parte dice, el suelo de toda la cuenca, es decir, el 100% del área de la cuenca, está constituido por arenas muy finas con un alto contenido de arcilla. Arenas muy finas con un alto contenido de arcilla. Me regreso a la tabla. ¿De qué tipo de suelo estamos hablando? A, B, C o D. Sí, en este caso. C. ¿Sí? El enunciado dice, arenas muy finas con un alto contenido de arcilla. Y en la descripción de la tabla 7.4 nos indica que para arenas muy finas con alto contenido de arcilla es un suelo tipo C. Ahora sí, ya que tengo el tipo, aquí en este caso solamente tenemos un tipo de suelo porque nos dicen que en toda la cuenca predomina ese tipo de suelo. Pero si tuviéramos diferentes tipos de suelo en la cuenca, pues tendríamos que identificarlos cada uno de ellos. Es decir, qué porcentaje de la cuenca tiene un tipo de suelo tipo A, cuánto porcentaje tipo B y así sucesivamente. En este caso, el 100% es un suelo tipo C.
Ahora, nuevamente, en el enunciado, tenemos dos coberturas. La primera de ellas, y que cubren una superficie del 70%, son bosques naturales normales. Entonces, nos vamos a la tabla, buscamos esa cobertura, aquí están los bosques, tenemos bosques naturales y después, dependiendo de la densidad arbórea, hay esta subclasificación para los bosques naturales. Si es un bosque donde tengo un arbolito por aquí, otro arbolito por allá, es decir, una densidad muy baja de árboles, entonces podemos decir que es un bosque muy ralo. ¿Sí? Del lado opuesto, pues tendríamos un bosque muy espeso, es decir, muchos árboles juntos en ese bosque. En el caso del ejercicio, nos indican que es un bosque natural normal. Entonces ya conocemos la cobertura y ya conocemos el tipo de suelo, que es un suelo tipo C. Por lo tanto, díganme qué número de escurrimiento le corresponde al bosque natural normal de nuestra cuenca. 70. ¿Sí? Entonces, para el caso del bosque, tenemos una N de 70. Bosque natural normal, suelo tipo C, le corresponde una N, un número de escurrimiento igual a 70. La otra cobertura, el 30% del área restante de la cuenca, está cubierto de pastizales naturales con pendiente menor al 1%. Me regreso a la tabla. Aquí están los pastizales. Díganme qué número de escurrimiento le corresponde. La pendiente dijo menor o mayor. Regreso al enunciado. Con pendiente menor al 1%. ¿74? 74. Pendiente menor al 1%. Entonces le corresponde una N igual al 74%. Si tuviéramos más coberturas o más tipos de suelos, pues se formarían diferentes combinaciones. Es decir, si por ejemplo tuviéramos dos coberturas, dos tipos de suelo, uno A y uno C, y tengo esas dos coberturas, bosque y pastizal, habría que trabajar el bosque para un suelo tipo A, con su respectivo número de escurrimiento, y luego al bosque con un suelo tipo C y el número de escurrimiento que ya identificamos, 70. Entonces, habría que hacer esto para todas las combinaciones posibles entre las diferentes coberturas y los usos del suelo, los diferentes tratamientos también, con respecto a los 4 tipos de suelos. Ahora, en la fórmula, yo tengo que ingresar con una N. Hasta ahorita llevamos
2 n's. Pero si tuviéramos más combinaciones, pues el número de n's se va a incrementar. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de n que necesitamos ingresar a la fórmula? Lo que tenemos que hacer es asignarle un peso a cada una de las n's que ya identificamos. Y ese peso pues va a estar en función del porcentaje del área de la cuenca que esa n me esté representando. Me regreso, ahí está el enunciado. Dice que un 70% está cubierto por bosques. Entonces, n va a ser igual a 70, que fue el número de descubrimiento que identificamos para el bosque, por 0.7. ¿Por qué por 0.7? Porque están diciendo que el bosque cubre el 70% de la cuenca. Más, ¿cuál fue el otro número de descubrimiento que identificamos? 74. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 74? Por punto 3. Por punto 3, que es el que representa el 30% de cobertura del pastizal dentro de la cuenca. Entonces, con esa operación determinamos un número de descubrimiento, que es el que nosotros vamos a utilizar en la fórmula. ¿Cuál es el resultado de esa operación? Sale 71.2. Entonces, n es igual a 71.2. Antes de utilizar ese número que acabamos de obtener, ese número de escurrimiento, tenemos que ver si hay necesidad de aplicarle una corrección o no a ese valor. En función de qué se aplica la corrección. Para eso necesitamos conocer el dato de la precipitación acumulada 5 días antes del evento de precipitación que estamos estudiando. Estos incisos que les estoy señalando, el inciso A, B y C, que dice, si doble L subíndice 5, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir la lluvia o la precipitación acumulada 5 días antes de la lluvia o del evento de precipitación que estamos analizando. Entonces, ¿qué nos dice el inciso A? Que si 5 días antes llovió menos de 2.5 centímetros, entonces hay que hacer la corrección A. Si 5 días antes llovió entre 2.5 y 5 centímetros, no se aplica ninguna corrección y entonces el valor que acabamos de determinar de 71.2 es el que sustituimos directamente en la fórmula. Pero si los 5 días anteriores llovieron más de 5 centímetros, entonces hay que aplicar una corrección B. ¿Por qué se aplican estas correcciones? Si llueve menos de 2.5 centímetros, la idea es de que el suelo no va a estar cercano a la saturación. Si no está cercano a la saturación, ¿qué va a suceder? ¿Se infiltra más o escurre más? Se infiltra más. Se infiltra más. Pero si 5 días antes del evento que yo estoy estudiando llovió más de 5 centímetros, la idea es de que el suelo se encuentra muy húmedo, cercano a la saturación. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que se va a infiltrar menos
porque prácticamente todos los huecos ya van a estar ocupados por agua y entonces va a escurrir más. En estos incisos se considera, o lo que se hace con estas correcciones es considerar el estado de humedad inicial del suelo antes del evento de precipitación que estamos estudiando. En nuestro caso, nos dicen que 5 días antes hubo una precipitación acumulada de 89 milímetros. ¿Tengo que aplicar alguna corrección? Sí, ¿Cuál? sería La La B. B. 89 milímetros son 8.9 centímetros, que es mayor a 5 centímetros. Por lo tanto, como bien me dicen, tenemos que aplicar la corrección B. ¿Cómo se aplican las correcciones? En la página 190 está la tabla 7.5. En la primera columna aparece el número de escurrimiento. Este es el número de escurrimiento que nosotros obtuvimos, en este caso 71.2, y las diferentes correcciones que hay que aplicar. ¿Sí? Observen lo que pasa con las correcciones. Por ejemplo, para el valor de 10, yo obtuve un número de escurrimiento de 10. ¿En qué consiste la corrección A? ¿Cuándo se aplica la corrección A? Cuando el suelo está seco o cercano, o digamos, con mucha capacidad de infiltración. Entonces, como bien me dijeron, se infiltra más, escurre menos. ¿Qué hace la corrección A? Si yo tengo un valor de 10, disminuye ese número de escurrimiento. En lugar de 10, el valor es 4. Pero ¿qué hace la corrección B? Dijimos, se aplica la corrección B cuando el suelo está cercano a la saturación y por lo tanto se infiltra menos y escurre más. ¿En qué consiste la corrección B? Si yo tengo un valor de 10, se incrementa ese número de escurrimiento, en este caso 22. Si observan los demás valores, lo que hace la corrección A es disminuir este valor y lo que hace la corrección B es aumentar este valor. En nuestro caso tenemos un valor de 71.2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicar una regla de 3. Entre 70 y 80 hay una diferencia de 10. Me dijeron que tenemos que aplicar la corrección tipo B. Entonces, observo los valores de la corrección tipo B, tanto para 70 y para 80. Para 70 son 85 y para 80 son 91. ¿Cuál es la diferencia que hay entre 91 y 85? ¿6? 6. Entonces decimos, aquí habíamos dicho que hay una diferencia de 10. Entonces decimos 10 es a 6. Ahora, entre 71.2, que es nuestro dato, y 70, ¿cuál es la diferencia? 1.2. Entonces, 1.2 es a X. ¿Cuál es el valor de X? .72. .72. ¿Y ese valor?
quién se lo sumamos o se lo restamos? Se lo sumaríamos a 85. 85. Entonces, nuestra n corregida es 85 más 0.72. El resultado es 85.72. Ese es el valor que nosotros tenemos que sustituir en la fórmula para encontrar la lluvia en exceso. Entonces, calculen la lluvia en exceso. ¿Cuál es el dato de la precipitación total? 50 milímetros. Ese dato es centímetros. Entonces aquí sería 5 centímetros. ¿Y dónde está la n? La n corregida, 85.72. Sustituyan e indíquenme cuál es el valor de la lluvia en exceso. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? El valor de P sí dijo que era el de 50 milímetros, ¿verdad? Sí, pero hay que convertirlo a centímetros. Sería 5. Sí, ok. Sí, gracias. A mí me sale 2.058. Sí, está bien. 2.06 redondeando. ¿Y qué unidades son? Serían centímetros. Centímetros. ¿Y en milímetros? 20.6. 20.6. ¿Sí? De esa manera es cómo se obtiene la lluvia en exceso. Si nosotros quisiéramos utilizar estas curvas, ¿qué tendríamos que hacer? Ingresar en el eje de las X con el dato de la lluvia total en centímetros. En nuestro caso, 5. Posteriormente, intersectar la línea o la curva que representa el número de escurrimiento que determinamos, que para nuestro caso fue 85.72, pues aquí sería de manera aproximada. Por aquí viene la curva de 85, entonces sería poquito arriba. Y finalmente, leer cuál es ese dato en el eje de las Y. Aproximadamente 2. ¿2 qué? 2 centímetros. La lluvia en exceso es de 2 centímetros. De manera más exacta lo podemos obtener, pues, como lo acaban de realizar, empleando la fórmula. Ya conocemos la lluvia en exceso. A partir de esta parte, el procedimiento es exacto. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden que calculemos el coeficiente de escurrimiento. La clase pasada vimos cómo determinar el coeficiente de escurrimiento a partir de la lluvia en exceso.
Entonces, con esta fórmula lo que hacemos es calcular la lluvia en exceso, lluvia efectiva, y para encontrar el coeficiente de escurrimiento es exactamente igual que lo hicimos en la clase anterior, empleando esta fórmula. Coeficiente de escurrimiento es igual al volumen de escurrimiento directo entre volumen de lluvia. Recuerden, no tenemos, este método se utiliza o se creó sobre todo pensando en que no tenemos información de un hidrograma. Si no tengo la información de un hidrograma, pues no puedo calcular este volumen de escurrimiento directo como lo hicimos la clase anterior. Pero recuerden que el coeficiente de escurrimiento es igual a la precipitación en exceso entre la precipitación total. Ya sea que lo quieran trabajar en centímetros o en milímetros, el resultado va a ser el mismo. Recuerden que el coeficiente de escurrimiento pues es adimensional. Tenemos una lluvia en exceso de 2.06 centímetros entre la lluvia total fueron 5 centímetros, que es igual al coeficiente de escurrimiento. 0.412. 0.412. ¿Y qué quiere decir ese valor? Que el 40% de la lluvia se escurre. Ajá. 41.2% escurrió y el restante se infiltró. ¿Cuánto sería el restante? $59.8. 58.8. 58.8 se infiltró. Esa es la interpretación del valor que acabamos de determinar. ¿Alguna duda sobre el método de los números de escurrimiento? Creo que no. Si ustedes revisan el ejercicio aquí en el libro, se van a dar cuenta de que está mal. Si recuerdan, les había comentado que algunos de los ejercicios del libro tenían errores para que tuvieran cuidado. Este es uno de ellos. Aquí, por ejemplo, le asignan un número de escurrimiento de 86. El del bosque está bien, 70. Pero nosotros identificamos que para el pastizal fue un número de descubrimiento de 74. Aquí le colocan un valor de 86. Si nos vamos a la tabla, para el caso de pastizales, para un suelo tipo C, le asignaron este valor de 86 cuando el valor era de 74. Se confundieron con el dato de la pendiente. Aquí en el enunciado dicen que la pendiente es menor al 1%. Por eso, nosotros empleamos este valor de 74. En el libro resolvieron el ejercicio considerando una pendiente mayor al 1% y por eso le ponen 86. Ese es el error. ¿Sí? Como nosotros lo resolvimos, pues es la manera correcta.
Ahora lo que les estoy presentando es la NOM 011 de Conagua 2015. Es una norma oficial mexicana que habla sobre la conservación del recurso agua, y en esta norma se establecen las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales. Les estoy presentando esta norma, se las voy a subir a Classroom, porque en los anexos de esta norma existe un método indirecto para calcular el escurrimiento. Es prácticamente lo que nosotros acabamos de hacer. En esta parte nos hablan del coeficiente de escurrimiento. Y la fórmula que acabamos de aplicar, que es el volumen de escurrimiento entre el volumen de precipitación. Y la manera en cómo se obtiene el coeficiente de escurrimiento es muy similar a la que se plantea en el método que acabamos de ver. Aquí en la norma también aparece una tabla con diferentes tipos de suelo. Aquí nada más son 3, A, B y C, en el método de los números de escurrimiento que acabamos de ver, la clasificación de los tipos de suelo consta de 4, A, B, C y D. Y después también nos proporcionan una tabla de diferentes usos del suelo, muy parecida a la que acabamos de utilizar. Entonces el procedimiento es muy similar. Con el tipo de suelo y con el uso del suelo se obtiene uno de estos valores. Estos valores que representan son los valores de K, así se les llama, que están en función pues, del tipo de suelo y del uso del suelo. Ese valor de K que se obtiene posteriormente se emplea en alguna de estas dos ecuaciones, donde está la K. ¿Qué es la K? Pues es el valor que sale de la tabla. ¿Qué es la P? Pues es la precipitación total, al igual que el ejercicio que acabamos de hacer. Y de esa manera es como se obtiene el coeficiente de escurrimiento utilizando esta norma. Entonces es un procedimiento muy similar. De hecho, lo que se plantea en la norma, pues su origen precisamente viene del método que acabamos de revisar, que se llama del método de los números de escurrimiento. Pero este es otro método que también se emplea mucho por el hecho de que está indicado en una norma oficial. ¿Dudas sobre entonces, alguna duda sobre el método que acabamos de ver? Por el momento no. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy. Los que tengan dudas, como Juan Manuel del proyecto, pues se pueden quedar. Ok, entonces, Juan Manuel pregunta, Nos ¿cómo vemos calcular? tarde. Hasta luego. ¿Cómo calcular la densidad de corriente de la cuenca? Entonces, me voy a las diapositivas que les puse en Classroom. Densidad de corrientes. Era lo que preguntaba, la duda que tenía Cecilia. Entonces, ¿cómo se calcula la densidad de corrientes? Aplicando esta fórmula. ¿Qué es lo que hay que hacer? Contar el número de corrientes independientemente de qué orden sea esa corriente,
hay que contarlo. ¿Sí? Básicamente lo que va en el numerador es cuántos ríos hay en la cuenca, número de corrientes. Y se divide entre el área de la cuenca. El área de la cuenca debe de estar en kilómetros cuadrados. Las unidades de la densidad de corriente son cuántas corrientes hay por kilómetro cuadrado. Esta sencilla operación es la que hay que realizar. ¿Cuántos ríos hay entre el área de la cuenca? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no tienen algún otro comentario, le dejamos hasta aquí el día de hoy y nos vemos mañana. Nos vemos, ingeniero. Bye. Hasta luego.